¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a revisar cómo va el mercado de fichajes del Club Deportivo El Nacional, el cual ha sido muy movido. Desde finales del año pasado ya se comenzaron a conocer algunos nombres de jugadores que formarían parte de este Nacional 2025. De igual forma, algunos jugadores que no formarán parte de la plantilla para esta presente temporada. De la misma manera, ha habido algunos rumores de ciertos jugadores que podrían ser parte del Nacional. Algunos se oficializaron y otros se terminaron cayendo o no se han dado todavía. A la espera del primer partido frente a Liga de Quito de forma oficial, el Nacional antes tendrá que disputar un partido, un torneo amistoso, la Copa AFNA, que ya hablaremos de eso en los próximos días. Pero para poder afrontar estos partidos que tendrá el Nacional en el transcurso de la siguiente semana, tenemos que conocer acerca de los nuevos jugadores que han sido oficializados por parte del club. Los nuevos jugadores, refuerzos, fichajes que tendrá el Nacional para esta temporada 2025 son los siguientes. Empezamos con la delantera, llegando con John Jairo Cifuentes, el jugador proveniente de la Universidad Católica de 32 años, reforzará al Nacional en la delantera. De la misma forma, el jugador Ángel Ledesma, de 31 años, proveniente del equipo de Perú Los Chancas, viene a reforzar la delantera del Club Deportivo El Nacional. También tenemos a Brian de Jesús, de 29 años, nuevamente el Nacional trayendo de vuelta a Brian de Jesús, un viejo conocido de varias temporadas pasadas. Brian de Jesús viene de haber estado sin equipo la temporada pasada, pero antes de eso había jugado en Imbabura, el delantero que tendrá el Nacional en esta temporada. Luego tenemos a otro conocido del Club Deportivo El Nacional de temporadas atrás, Marco Montaño, en el lateral derecho, de 32 años, que su equipo anterior había sido Mushuk Runa. Dejando los rostros conocidos, tenemos caras nuevas como vienen siendo Billington Branda, de 23 años, un jugador que se desempeña en la posición de extremo, que había militado en el Deportivo Cuenca, viene a reforzar al Club Deportivo El Nacional, a aportar cosas interesantes en este nuevo año. De la misma forma, Edison Caicedo, proveniente de Sociedad Deportiva Aucas, es el nuevo fichaje del Club Deportivo El Nacional con sus 34 años. En la posición que más se ha desempeñado ha sido la de pivote. Luego tenemos a Andy Burbano, proveniente de Orense, de 30 años, que jugará en el lateral. También tenemos a Jason Chalá, de 30 años, desempeñándose en su posición de extremo como la más utilizada, proveniente de Técnico Universitario. Luego tenemos a Franklin Carabalí, proveniente de Estudiantes de Mérida de Venezuela. El jugador de 28 años llegará a fortalecer la defensa de El Nacional. Y finalmente, el último fichaje conocido hasta la fecha actual publicado el video es el jugador de 30 años, un mediocentro proveniente de la Liga de Kazajistán, desde el FK Aktobe, el jugador José Francisco Ceballos, o también conocido como José Francisco Ceballos Jr., José Ceballos Enríquez, hijo del famoso portero José Francisco Ceballos, que ganó varios títulos internacionales con la Liga de Quito, además de ser muy recurrente en la selección ecuatoriana de fútbol. Eso con respecto a los jugadores que ya han sido oficializados como nuevos integrantes de este Club Deportivo El Nacional 2025. Además de eso, se ratificaron a varios jugadores que se mantendrán para esta temporada, siendo entre ellos los jugadores Fidel Martínez, de 34 años, que desempeñó el rol de extremo dentro del Nacional, además de Marcos Olmedo, de 25 años, en la posición de pivote. También renovará en el Nacional el jugador Fernando Mora, jugando en el lateral izquierdo. El jugador de 28 años se quedará en el Nacional. También en la línea defensiva como central, el jugador de 28 años Anthony Bedoya, siendo bastante clave en el eje central de la defensa. Y también ratificando a Jauer Guizamano, de 28 años, en la posición de mediocentro. Y ratificando lo más importante del Nacional de la temporada pasada, David Cabezas, el portero de 29 años, se quedará y seguirá siendo el capitán de este Club Deportivo El Nacional. Además de eso, se tiene otros nombres que probablemente se queden en el Nacional, y es el caso de Jonathan Borja, de 30 años, medio centro, y Romel Cabezas, de 24 años, en la línea defensiva, siendo ejes importantes
en el Nacional para poder alcanzar el título de la Copa Ecuador 2024. Pero como en todo siempre debe haber un balance, en este caso el Nacional dejará de contar de los servicios de los siguientes jugadores para la temporada 2025, siendo el caso de Jorge Ordóñez, un jugador que en ciertos momentos fue bastante clave para llegar a obtener el título de la temporada pasada. Jorge Ordóñez ya no será parte de este Nacional 2025. De la misma forma, ya se conoce que formará parte de técnico universitario a partir de este 2025. Por otra parte, Kevin Peralta y Luis Arce abandonan el Nacional y formarán parte del equipo de Mushuk Runa, siendo otros nombres que ya han sido oficializados por parte del equipo de Mushuk Runa. También ya se sabe que el lateral derecho del Nacional en la temporada 2024, Daniel Patiño, abandonará el Nacional, un jugador muy importante para el Nacional en esa banda derecha, que lastimosamente no formará parte en esta temporada del Nacional. También otro jugador muy clave para el título de la Copa Ecuador, Gabriel Cortés, ya no formará parte del Nacional. No se pudo llegar a un acuerdo entre la institución que había cedido a Gabriel El Loco Cortés, Barcelona Sporting Club. Finalmente se terminará quedando con la institución guayaquileña para la temporada 2025. De momento es lo que se tiene 100% oficializado. Luego hay otros nombres de jugadores que probablemente dejen la institución o no. Se tienen muchas dudas con respecto a algunos nombres, y es el caso de Luis Gómez, que parecía que iba a ser ratificado y lo había sido así, pero ha sucedido algunos inconvenientes y parece que no formará parte del Nacional. Hay que esperar a ver qué sucede con este jugador durante los próximos días, pero probablemente no será parte del Nacional para esta temporada. Luego también está el caso de Jordan Congo, portero, tercer portero que casi no tenía minutos, había sido cedido a Gualaceo, pero todo parece indicar que los caminos se separarán entre Jordan Congo y el Nacional. De la misma forma, Brian Oña, que no había tenido muchos minutos en el Nacional, se había lesionado y luego prácticamente no tuvo gran relevancia en lo que fue el Nacional el año anterior. Parece que todo se encamina a la separación de Brian Oña del Nacional. Lo mismo Gustavo Asprilla y el jugador Elian Carabalí, que parece ser que no continuarán en el Nacional. Luego tenemos el caso del jugador Anthony Cherek, que había sido renovado la temporada pasada, pero ha habido una situación bastante complicada. Parece que el jugador tiene contrato, eso por parte del presidente que mencionó, y el jugador no se encuentra actualmente entrenando con el Nacional. A la espera de ver qué sucede con Anthony Cherek, probablemente no formará parte del Nacional durante esta temporada. Luego el caso de Mario Pineda, Moisés Corozo, que no formarán parte del Nacional. Y luego está el caso de Alejandro Cabeza, que tampoco se llegó a un acuerdo para que pueda continuar en la temporada 2025. Una pena para el jugador, que había sido titular la temporada pasada y tenía partidos interesantes. Y finalmente el último jugador que probablemente abandone el Nacional sea el caso de Thompson Minda, jugador que había regresado, pero que parece que se volverá a ir del Nacional a buscar nuevos rumbos. También se habían hablado de varios jugadores que podrían haber sido refuerzos para el Nacional, pero que finalmente no se llegó a nada o simplemente solo fueron rumores, como siempre suele suceder en los equipos. El caso de Andrés Chicaiza, Miller Bolaños y Luis Ayala, jugadores que fueron rumoreados para formar parte del Nacional, pero que finalmente no terminó llegando a nada interesante. Eso sería todos los jugadores que se tienen a la fecha, que formarán parte del Nacional, que probablemente dejen el Nacional, y jugadores que fueron rumores para formar parte del Nacional. Todo puede pasar, ser una temporada bastante buena y llevarnos alguna alegría, principalmente teniendo confianza en lo que puede llegar a ser José Francisco Ceballos, también en lo que puede ser Branda, Caicedo. Son nombres que pueden llegar a sorprender o simplemente pueden llegar a ser un fracaso, pero eso todo puede pasar. Es una temporada bastante larga y hay que tener confianza en que saquen la mejor versión de ellos. Por otra parte, los jugadores que se ratifican, creo que estamos bastante tranquilos con todos ellos, ninguna queja. La única pena que me da es que jugadores como Daniel Patiño y Gabriel Cortés no formarán parte de este Nacional, que siento que son jugadores que tienen un potencial bastante grande, que no formarán parte del Nacional este año, pero hay que continuar la vida sin ellos y finalmente darles el apoyo a todos los jugadores que estarán en este año 2025. Y bueno, eso es todo lo que se puede llegar a decir sobre los jugadores que están y los posibles rumores que fueron, que bueno, tampoco es que hayan sido la gran cosa, que habían tenido un bajón en su nivel, y de cierta forma estar tranquilos con los jugadores que tenemos y con los jugadores que llegaron. Ya más adelante veremos una plantilla completa del Nacional, viendo posición por posición los jugadores que tenemos ya de forma oficial,
pero eso será ya más adelante. Así que bueno gente, eso sería todo con respecto al mercado de fichajes del Club Deportivo El Nacional, las entradas, salidas y rumores de jugadores para el Club Deportivo El Nacional en este año 2025. Así que gente, cuídense mucho, nos vemos y adiós.